Hoy día, chiquillos, vamos a empezar oficialmente con esto, con el preo. A mí me tocó hacer las primeras clases, después van a seguir los otros profesores, Natalia, Ana María, Verónica, Marcelo, haciendo las clases también. Y la idea es que vamos tocando sobre todo los puntos más débiles que pueden tener. ¿Ya de dónde sacamos esos puntos débiles? De las personas que dieron el ensayo. Ya el ensayo que dieron hace unas par de semanas, vimos las preguntas que estuvieron más débiles, que estuvieron más incorrectas, entonces con eso vamos a empezar. Una de esas preguntas fue técnicas de conteo. Yo sé que esta materia la han visto, ya la vimos, la vieron conmigo a principio de año, también creo que la vieron en segundo medio, algo también en primero medio se ve, no como técnicas de conteo, pero también se ve de otra forma. Entonces ya tienen harta noción de esto. Por lo mismo, como ya tienen noción de esto, no voy a explicar todo desde cero, porque también me demoraría mucho y tomaría más de una clase, más de dos clases que son las que tengo para enseñar esto, ¿ya? Nos tomaría más. Por lo mismo voy a hacer como un resumen general, y espero que con este resumen les quede totalmente claro. Distinto es, por ejemplo, cuando me toque de nuevo en varias semanas más, en meses más, me toca, creo que hacer homotesia, ¿ya? Y homotesia se pasa en tercero medio. Y a ustedes yo le hice el año pasado tercero medio y no alcanzamos a ver homotesia. Entonces, por ejemplo, en esos temas de que ustedes no saben o no deberían saber nada porque no se les ha pasado, en esos temas yo voy a empezar desde cero. Pero en técnicas de conteo como este, vamos a ir ya con una base de conocimiento antes. Entonces empezamos. Ojo que ustedes saben, igual que en las clases normales, cualquier duda que tengan, activen su micrófono, me dicen, ¿ya? La idea es que también vamos interactuando, si yo pregunto algo, la idea es que me respondan, ¿ya? Cualquier duda, cualquier consulta o... Profe, Dígame, no sé si puedo avisar o arreglar el tema, pero parece que hay muchos problemas con el OID. ya, vamos a ver eso, le voy a decir ahí a Natalia y hay Están varias como gente que está viendo desordenados. eso. ¿Están como tan desordenados? Sí, porque Sí, salía que el ID de matemática era para ciencia, parece. sí, profe, Ah, ya. con el link para entrar, ¿Cómo? que costó mucho entrar porque yo me metí al link y me salía que tenía que esperar la reunión. Y después me salía, apreté el IDET y me salía que tenía que tener que esperar la reunión, lo hice varias veces hasta que le achunté y me aceptó. Ya, No sé qué pasó entonces ahí. no se preocupen, chiquillos, porque eso se va a arreglar y hoy día mismo se ve eso. Así que para futuras clases no van a tener problemas. La idea es arreglar eso lo antes posible. Eh, Voy a aceptar a la gente que viene llegando y empezamos. Ya. Primero, antes de ver técnicas de conteo como tal, yo tengo que saber qué es el principio multiplicativo, porque de ahí parte todas las técnicas de conteo. ¿Ya? No las voy a demostrar porque a principio de año, cuando se los pasé a usted al cuarto medio, demostramos alguna que otra fórmula y vimos de dónde venía. Sobre todo vienen del principio multiplicativo. Entonces, si se topan con un ejercicio como este, y lo leemos, dice, Paula desea ir al cine con sus amigas y para escoger la ropa que usará separó 3 blusas y 2 faldas. ¿De cuántas maneras se puede vestir? Esto lo vamos a hacer primero de forma intuitiva, ¿ya? Sin saber técnicas de conteo, ni principio multiplicativo, ni nada. Yo sé que la mayoría de ustedes saben la respuesta, pero vamos viéndolo de esta forma. Paula tiene 3 blusas, ¿cierto? Entonces yo le voy a poner blusa 1, blusa 2 y blusa 3. Y tiene 2 faldas, o sea, que la blusa 1 ella la puede combinar con la falda 1 o con la falda 2, ¿sí? De la misma manera, si elige la blusa 2, ¿cierto? La puede combinar con la falda 1 o con la falda 2. De la misma manera, si elige la tercera blusa, la puede combinar con la falda 1 y con la falda 2. Ya, esto es súper intuitivo y yo sé que usted lo maneja, pero también está bueno que lo repasemos. Entonces aquí, y esto es tal como se ve también en primero medio, cuando se empiezan a pasar técnicas de conteo, no como tal, pero se hace una aproximación de esto, desde los diagramas de árbol y todo esto. Entonces aquí podemos contar cuáles son todas mis combinaciones posibles. Esta es la primera combinación, o sea, blusa 1 con falda 1,
La segunda combinación es blusa 1 con falda 2. La tercera combinación es blusa 2 con falda 1. La cuarta, blusa 2 con falda 2. La quinta, blusa 3 con falda 1. Y la última, la sexta, blusa 3 con falda 2. Entonces, ¿cuántas combinaciones o posibles maneras de vestirse tiene Paula? 6. 6 maneras diferentes, ¿cierto? 6 maneras diferentes de vestirse para ir al cine. Diferentes. Listo. Entonces, es una aproximación de lo que vamos a ver ahora. Entonces, con esto ya vamos a definir formalmente qué es el principio multiplicativo. De aceptar a las personas que vienen llegando. Vamos a definir formalmente qué es el principio multiplicativo. Y aquí les escribí una pequeña explicación, ¿ya? Se las leo. Si un experimento, evento, decisión, suceso, cualquiera de esas cosas, se puede nombrar de diferentes maneras, puede ocurrir de n formas diferentes, y un segundo experimento puede ocurrir de m maneras diferentes. Entonces, para calcular el número total de formas diferentes que puedo realizar el primer experimento y luego el segundo, debo multiplicar m por n. O sea, debo multiplicar todas las opciones de que salga el primer experimento por todas las opciones diferentes que puede ocurrir el segundo experimento. En este caso, si nos volvemos al primer ejemplo, ¿ya? Tengo dos sucesos. Suceso 1 o experimento 1, o en este caso la persona que se llama, que le puse, Paula, toma la decisión de vestirse de alguna forma. Entonces lo puedo nombrar de varias maneras. El suceso 1 es elegir una blusa. Suceso 2 es elegir una falda. Entonces, ¿de cuántas maneras se puede elegir la blusa o cuántas blusas tengo? Tengo exactamente 3 blusas. O Paula tiene 3 blusas. Una falsa le puse, no, una falda. Una falda. Entonces, ¿de cuántas formas puede elegir la falda Paula o cuántas faldas tiene, que es lo mismo? Tiene 2 faldas, ¿cierto? Entonces, ¿de cuántas formas puede ocurrir el suceso 1? De 3 formas diferentes. ¿De cuántas formas puede ocurrir el suceso 2? De 2 formas diferentes. Entonces, si quiero mezclar ambos sucesos, pasa de 3 por 2 formas diferentes, que sería 6. Y llego al mismo 6 que tenía antes. 6 maneras diferentes, exactamente el mismo. Entonces, es una manera mucho más rápida de hacerlo. Yo sé que la mayoría lo entiende y lo sabe. ¿Alguna duda al respecto hasta ahí? No, profe. Ya. Entonces, seguimos. Y aquí ya empezamos con, no lo complejo ni nada, pero sí con lo que deberían saber sí o sí. Ya con todas las fórmulas que yo sé que a la mayoría le complica. Y le escribí lo siguiente. Dice, las técnicas de conteo son métodos utilizados para un conteo directo, para contar directamente y no estar viendo caso por caso, como lo vimos acá. ¿Sí? Esto, como lo hice al principio, lo hice intuitivamente con diagramas, entonces llegué a que habían 6 casos totales. Entonces conté 6 casos. Y de ahí nacen las técnicas de conteo que me permite calcular todas esas formas diferentes de realizar un experimento de manera mucho más rápida. Entonces, y así saber el número total de combinaciones que pueden tener los elementos de un conjunto determinado. Entonces, ¿qué hice aquí? Para resumir todo, ¿ya? Porque yo sé que la mayoría maneja esto, pero me he dado cuenta, no solamente con ustedes, o me he dado cuenta siempre que enseño esto, la mayoría trata de aprenderse las fórmulas, pero no de entenderlas. Entonces ahí está el problema de por qué les cuesta tanto esta cosa, o es lo que creo yo, ¿ya? Entonces, ¿qué hice acá? Le hice un pequeño diagrama de cuándo usar qué fórmula, ¿ya? Cuándo usar las distintas fórmulas. Entonces, la primera gran decisión cuando se enfrentan a este tipo de problemas es hacerme la siguiente pregunta: ¿si ocupo todos los elementos o no? Esa es la primera gran pregunta que siempre me debo hacer. ¿Sí o no? Ocupo todos todos los elementos. Si lo ocupo todos, si tengo un grupo del número que sea de elementos y ocupo todos esos elementos, sí o sí va a ser permutación.
¿ya? Sí o sí va a ser permutación, pero dentro de la permutación tengo 3 permutaciones diferentes, ¿ya? Una que se llama lineal, una circular y una con elementos repetidos. Voy a explicar más o menos de qué se trata cada una. Pero por ejemplo aquí le subrayé lineal, le subrayé combinatoria, le subrayé variación sin repetición porque por lo general son las que más aparecen. Puede aparecer la otra, claramente puede aparecer, pero por lo general son por las que más se preguntan, ¿ya? Por ejemplo, la primera, una permutación lineal. Supongamos que yo estoy en el colegio y tengo un curso, para no decir un número grande, tengo un grupo de 6 alumnos, ¿ya? De esos 6 alumnos yo los quiero formar antes de entrar a la sala. Entonces, si yo quisiera saber de cuántas formas puedo formar a esas 6 personas, tendría que ocupar la forma de permutación lineal, ¿ya? ¿Por qué? ¿Y qué significa eso? Supongamos que yo tengo 6 personas. La persona A, aquí, ahí sí, la persona A, la persona B, la persona C, la persona D, la persona E y la persona F. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas. Y yo quiero saber de cuántas formas distintas se pueden formar. Fíjense, y siempre para las permutaciones y las variaciones, sobre todo, vamos a ver más adelante, siempre también es bueno enseñar esto desde la intuición. O sea, llenar esos 6 puestos que yo quiero tener. Porque finalmente voy a tener 6 puestos en la fila. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí tengo 6 puestos en la fila. Entonces, la primera persona, que sería esta primera persona A, ¿cierto? ¿En cuántos lugares tiene disponibles para ella? Y aquí quiero que me respondan los que quieran. ¿Cuántos puestos disponibles? 6, ¿cierto? Entonces, primeramente, acá pongo el 6. ¿Por qué? Porque tiene 6 posibilidades de ponerse en puestos diferentes, porque hasta el momento no se ha ocupado ninguno. Listo, entonces tiene 6. La primera persona ya se puso en cualquiera de esos 6. La segunda persona, ¿cuántos puestos disponibles tiene para ella? 5. 5. La tercera persona, ¿cuántos puestos disponibles tiene para ella? Porque la segunda ya usó también otro. 4. 4. De la misma manera, ese tiene 3, ese tiene 2, y ese finalmente se queda con el puesto que quedó nomás. ¿Ya? Tiene una posibilidad. Y por eso digo que todas estas fórmulas vienen del principio multiplicativo. Porque la primera persona puede ponerse en cualquiera de los 6 puestos diferentes. La segunda persona en cualquiera de los 5. La tercera persona en cualquiera de los 4 y así sucesivamente. Entonces, si ocupo el principio multiplicativo, solamente tengo que multiplicar todas mis opciones. 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Y eso es exactamente 6 factorial. Eso significa el factorial. Yo sé que la mayoría lo sabe, pero lo recuerdo. En la multiplicación sucesiva desde ese número hasta el 1, solamente con número entero. Entonces, 6 factorial, ¿qué es? 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. O al revés, da lo mismo. Ya como una multiplicación es conmutativa, así que puedo dar vuelta a cualquiera de los números. ¿Se entiende eso, cierto? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Y esa es una de las permutaciones que más se preguntan. También hay otro tipo de permutaciones que es la circular. Acá vamos a tirar esto para arriba, ¿ya? Para también rayar ahí. Lo vamos a dejar por ahí. La permutación circular. Y aquí les voy a dar un ejemplo. ¿Podría demostrar esa fórmula? Sí, no es tan fácil de demostrar, pero podría dar un ejemplo donde nos quede totalmente claro por qué en una permutación circular se le resta 1. ¿Ya? Ejemplo, y es el típico ejemplo que se da en todos lados. Tengo una mesa y tengo, por ejemplo, esas 6 mismas personas, esos 6 mismos alumnos, que se sientan obviamente en la mesa. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí tengo 6 personas, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿de cuántas formas puedo ordenar o puedo sentar a esas personas? Y aquí hay algo súper importante y que la mayoría tiende a equivocarse. ¿Por qué? Voy a marcar esta persona con negro, ¿ya? Esa persona supuestamente tiene el pelo negro para identificarla de todas las demás, porque va a ser mi referencia para aplicar esto. Lo que importa acá es de cuántas formas se pueden ordenar, pero
yo me pregunto de cuántas formas se pueden ordenar respecto a mi pareja, ¿ya? Respecto a las personas que tengo al lado. Por ejemplo, y no, por ejemplo, si la mesa estuviera, qué sé yo, en la sala, por ejemplo, si la mesa está en la sala, esa de cuántas formas se pueden ordenar no hace referencia en que mi espalda dé hacia la ventana, o que mi espalda dé hacia la pizarra, o que mi espalda dé hacia el pasillo. No hace referencia a eso, sino que hace referencia a las personas que yo tengo sentadas al lado. El orden es con respecto a las personas que yo tengo sentadas al lado. Entonces, supongamos que alguien viene y me dice, entonces yo le digo de cuántas formas se pueden ordenar, se pueden sentar 6 personas en una mesa. Cualquiera podría pensar, listo, el lineal, 6 factorial, ¿cierto? 6 factorial es 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, como lo vimos recién. Pero, ¿qué está pasando acá? Yo estoy considerando, por ejemplo, esta misma combinación, así, 6 veces distintas. ¿Por qué? Y les voy a hacer 2 ejemplos más. Supongamos que tengo sentadas las personas así, pero también las podía sentar así. O sea, esta de acá, que todo se corra, todas las personas se corran un espacio hacia la izquierda. Entonces me va a quedar así. Así, la negra va a estar acá ahora, las otras personas van a estar ahí. Entonces, voy a tener la misma combinación, porque lo que importa es las personas que tengo al lado, y ahí van a tener las mismas personas, solamente todos se corrieron un puesto hacia la izquierda, ¿ya? De la misma manera, voy a hacer uno más, si se corren de nuevo todos a la izquierda, voy a tener eso, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas maneras se pueden insertar diferentes así? O sea, que sería la misma, serían 6. Sería esa, cuando esta persona esté ahí, sería otra, cuando esta persona esté ahí, cuando esa persona esté ahí, cuando esa persona esté ahí. O sea, de seis formas, ya estoy considerando esas 6 formas como 6 distintas, y en realidad es la misma. ¿Por qué? Porque tengo las mismas 2 personas al lado. Entonces, al considerarlo como 6 maneras diferentes, lo estoy haciendo de mal forma, ¿ya? Entonces, este 6 en realidad no son 6 formas diferentes, ese 6 en realidad es una. Entonces, en realidad no es 6 factorial. Cuando tengo una permutación circular, y cómo también puedo identificar que una permutación circular es porque no tiene ni principio ni fin. Una fila sí tiene una persona que va al principio y también tiene una persona que va al final, pero en una permutación circular yo no puedo identificar qué persona va primero y qué persona va al último, ¿ya? Entonces, en este caso, como consideré esas seis sentadas diferentes como diferentes, ¿cierto? Y en realidad no son diferentes porque tengo las mismas personas a los lados, ese 6 ya no es 6, es 1, porque sería solamente una combinación. Por lo tanto, ¿qué me queda? Me queda 5 factorial. 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Se entiende? De ahí viene ese n-1. A ver si se ve, pero creo que se quedó pegado. Ahí está. De ahí viene ese n-1 de la fórmula de una permutación circular. ¿Se entiende más o menos? ¿Hay alguna duda respecto con permutación circular? Que yo sé que por lo general les cuesta entender por qué es n-1. Chiquillos, ¿se escucha? Chiquillos. Yo sí lo entendí, profe. Ya. Entonces no hay ningún problema con eso. Seguimos con el siguiente. Ahora, también tengo la posibilidad de que haya una permutación donde hayan elementos repetidos. También voy a dar un ejemplo para eso, para que vamos entendiendo de dónde vienen las diferentes fórmulas, ¿ya? De dónde se sacan. Esto también lo vamos a tirar para arriba para no borrarlo, para que después los tengan, porque se ha abierto esto. Lo voy a tirar para acá, ¿ya? Esto es lineal, para que después lo identifiquen. Y esto es circular. Entonces nos vamos con la de elementos repetidos. Vamos a entender de por qué es esa fórmula. Supongamos que, y esto es un ejercicio súper típico de PSU, ahora se llama prueba de transición, pero es un ejercicio típico, que me preguntan, por ejemplo, si yo tengo la palabra matemática, me preguntan, ¿cuántas palabras con o sin sentido se pueden hacer con la palabra
matemática. Es un ejercicio típico. Puede ser matemática, puede ser cualquier otra palabra, ¿ya? Da lo mismo en este caso. Pero, cuántas palabras diferentes con o sin sentido puedo hacer? Y aquí, por ejemplo, cuento cuántas letras hay. Fíjense si yo cuento cuántas letras hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo 10 letras, ¿cierto? Entonces, yo podría tomarlo como una permutación lineal, porque yo podría decir de cuántas formas puedo ordenar esas letras. Órdenes diferentes de esas letras van a significar palabras diferentes, ¿cierto? Pero lo malo acá, o lo que me genera algo ahí, es que hay elementos que se repiten, ¿ya? Fíjense, en la palabra matemática tengo, lo voy a poner por acá, tengo 1, 2, 3, 3 letras A, ¿ya? También tengo 1, 2 letras T, acá entre comillas, para que se entienda. ¿Qué otra letra se repite? La La M. M. Ahí tengo M y ahí tengo M, ¿cierto? Perfecto. Entonces tengo 2 letras M, ¿sí? No hay ninguna otra repetida, ¿no? No, perfecto, no hay ninguna otra repetida. Entonces, ¿qué pasa acá? Y fíjense lo que voy a hacer para que se entienda esta fórmula, esa que tengo ahí. Si yo, por ejemplo, le voy a poner acá M1, M1, M2, para identificar qué M es, ¿ya? Ojo que cuando usted ordena las letras de forma diferente, yo no puedo percibir qué M estoy combinando, ¿ya? Pero para eso, y para que nos demos cuenta de por qué es la fórmula, yo les puse número abajo, para identificar qué M es. De la misma forma, A1, A2, A3, y T1 y T2, ¿ya? Entonces, yo, por ejemplo, podría formar la palabra, no sé, esta combinación, por inventarle una combinación posible. M1, A1, T1, E, M2, A3, T2, T1, C y A2. Fíjense, ¿qué dice esa palabra? ¿Qué dice esa palabra? Matemática. Matemática, igual que arriba, pero fíjense lo que dice acá. Esta A la combiné con esa A va allá y esa A va acá. Pero cuando yo estoy trabajando con letras, yo no puedo hacer esa distinción, no tengo de qué manera identificar esas A, ¿ya? Entonces, si hago combinaciones diferentes, en algunos casos se van a repetir como en esta, ¿ya? Entonces, fíjense lo que pasa acá. Tengo 10 letras. Si fuera una permutación lineal, sería 10 factorial. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Chiquillos, si fuera Sí, una profe. permutación lineal, sería lineal. Sí, profe. Ya, gracias. Pero yo tengo que ver todas las combinaciones que se repiten. Fíjense que yo lo puedo preguntar de esta manera. Como tengo 3M, ¿de cuántas formas? O sea, tengo 3A, disculpen. Ahí, con la de arriba mejor, esa y esa. ¿De cuántas formas distintas puedo ordenar esas 3A? Sería 3 factorial, ¿cierto? Chiquillos. Sí, Sí, profe. profe. Ya, sería 3 factorial. Entonces, estoy considerando todas esas combinaciones como combinaciones diferentes. Por lo mismo, yo tengo que dividir por esas combinaciones para no considerarlas como diferentes, sino para considerarlas como una sola. Por eso lo multiplico por abajo, lo divido en este caso por 3 factorial. ¿Ya? Y ojo, lo mismo tengo que hacer con todas las letras que se repitan. Como tengo 3A, por eso le puse 3 factorial. Porque son las maneras de combinar esas 3A distintas. ¿Ya? Lo mismo con las T. Tengo 2T, entonces también multiplico por 2 factorial. También tengo 2M, por eso de nuevo multiplico por 2 factorial. ¿Ya? Y de ahí viene esa fórmula que tengo acá, que es de permutación con elemento repetido. O sea, sí, permutación con elemento repetido. Ahí, fíjense. Entonces, yo siempre cuento el total de datos, y ojo, N acá hace referencia al total de datos o al total de elementos. ¿Ya?
Y el K hace referencia a cuántos elementos repetidos tengo, de un tipo, obviamente, ¿ya? Entonces, llevándolo a este ejemplo, tengo 10 elementos totales, de los cuales tengo repetidos 3A, 2T y 2M. Por lo mismo, siempre el total de combinaciones lo divido en 3, en este caso 3 factorial por 2 factorial por 2 factorial. ¿Por qué? Porque ahí tengo 3 M repetidas, tengo 2A y tengo 2T. ¿Se entiende, cierto? Sí, profe. Sí. Ya. Y de ahí viene esa fórmula. Ahí está la aplicación. No lo vamos a calcular porque en este caso ni siquiera me lo preguntan, pero es más que nada para que entiendan cuándo usar qué fórmula, ¿ya? Cuándo usar las distintas fórmulas. Entonces, con esto van entendiendo más o menos de cuándo usarla. Nos vamos a abajo. Ahora, ¿qué pasa si no tomo todos los elementos? Supongamos que yo tengo un conjunto, da lo mismo de la cantidad que sea, pero yo no ocupo todo eso, sino que ocupo un grupo más pequeño del total. Entonces, por eso es importante hacerse siempre la primera pregunta, si es que ocupo todos los elementos o no lo ocupo, ¿ya? Esa es la primera pregunta primordial. Si la ocupo todos, es permutación, y puede ser cualquiera de esas tres que ya vimos de qué se trata. En este caso, si no ocupo todos los elementos, viene otra pregunta. Cuando ocupo todos los elementos como arriba, no me hago ninguna pregunta. Es permutación sí o sí, que puede ser de tres tipos. Pero cuando no ocupo todos los elementos, sí o sí me tengo que hacer la siguiente pregunta. Si importa el orden o no importa el orden, ¿ya? Si no importa el orden, como en este caso, siempre va a ser combinatoria. Siempre. Combinatoria de toda la vida. Combinatoria, ¿ya? Y hay diferentes tipos de combinatoria. En la PSU, en este caso de la prueba de transición, entra sola esta, que es combinatoria sin repetición. Hay una fórmula de combinatorias con repetición, pero en este caso no es necesario verla porque no entra en PSU, ¿ya? Y esta, la combinatoria, se pregunta mucho, ya sea directamente en preguntas que hagan referencia a una combinatoria directa, o también mezclado con probabilidades, ¿ya? Y también lo vamos a ver más adelante cuando veamos ejercicio. Entonces, si no importa el orden, sí o sí es combinatoria y se usa esta fórmula. Ejemplo. Si yo, yo como profesor tengo que elegir de un curso, qué sé yo, para usar números chicos, que no nos compliquemos tanto, de un curso de 10 personas, tengo que elegir 3 para ir a una convención matemática, por inventarle algo, ¿ya? Entonces, me pregunto, ¿ocupo todos los elementos? No, porque tengo que elegir 3 de los 10 disponibles, ¿ya? ¿Importa el orden? En este caso, ¿sí o no? No importa. ¿Por qué? Por ejemplo, a ver, veamos la lista acá de las personas que están. Supongamos que para ir a la convención matemática, yo elijo, qué sé yo, a la Constanza Vallay, ¿cierto? Yo elijo al Daniel Cortés, y elijo, qué sé yo, era la Dafne, ¿sí? Elijo a esas 3 personas. Da lo mismo que le elija en ese orden, o sea, primero a la Constanza, segundo al Daniel, y tercero a la Dafne, ¿ya? Da lo mismo que si yo elijo primero a Daniel, segundo a la Connie, y tercero a la Dafne. Da exactamente lo mismo porque finalmente a lo que apunta esto es que elijo 3 personas que van a ir a la convención. El orden da exactamente lo mismo. ¿Se entiende ese ejemplo, cierto? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces, como el orden no importa, es combinatoria. Y ahí recién ocupo la fórmula de combinatoria. Ahí está la fórmula de combinatoria y la vamos a usar para esto. Ahí, y la vamos a usar acá. El mismo ejemplo. Yo como profesor, en un curso de 10 personas, tengo que elegir 3 para que vayan a una convención. ¿Tomo todos los elementos? No. ¿El orden importa? No. ¿Es combinatoria? Sí. Entonces, N va a ser el total de mi elemento, en este caso son personas, que serían 10 alumnos, y el K hace referencia al grupo que tengo que elegir. En este caso el grupo es de 3. Entonces la combinatoria me va a quedar de 10 sobre 3. Y siguiendo la fórmula es 10 factorial dividido en, y voy a poner todos los pasos, ojo que acá se pueden saltar y pueden hacer la resta inmediatamente, 10
menos 3 factorial por el k factorial sería 3. Entonces esto me queda 10 factorial dividido en 10 menos 7, menos 3, que es 7 factorial, por 3 factorial. ¿Ya? Ahí, obviamente yo lo puedo calcular. ¿Ya? Para este caso no es necesario porque es para ver de dónde sale la fórmula nomás. Pero si quisieran calcularlo, me quedaría 10 factoriales 10 por 9, por 8, por 7, por 6, hasta el 1. Pero el 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 1, yo lo puedo escribir como 7 factorial. ¿Por qué lo escribo así? Para simplificarlo con el 7 factorial que está abajo. Entonces, este 7 factorial con ese se va, y me queda 10 por 9 por 8, dividido en factorial de 3, que sería 3 por 2 por 1. El 1 no es necesario ponerlo, multiplicar por 1 es lo mismo que no hacerle nada. El 1 es el neutro multiplicativo. Entonces, este 3 se simplifica con ese 9, me da 3 aquí, y ese 2 se simplifica con ese 8 y me da 4. ¿Sí? Entonces, aquí me queda una multiplicación súper fácil. Llegué de una multiplicación de ese tipo, que si lo calculo directamente y después lo divido, sale muy difícil. Llegué a una multiplicación de este tipo que es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque abajo no me quedó nada, no me quedó un 1, ¿cierto? Y arriba me quedó 3 por 4, que es 12, y por 10, 120. Entonces, ¿de cuántas formas diferentes puedo elegir a esas 3 personas para ir a la convención? De 120 formas diferentes. ¿Ya? Hasta ahí, ¿se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Esto lo vamos a tirar para abajo. Ahí. Entonces, si por ejemplo, tengo una situación del otro tipo, de que sí importa el orden. Un caso que siempre también se pregunta, y lo pueden ver, de hecho, siempre como en la vida real, ¿se han fijado que existen esos candados como con combinaciones? Que tienen 3 números, 4 números, ¿sí? Chiquillos. Sí, profe. El, Sí, el profe. típico candadito ahí, Yes. está el típico candadito que tiene acá, así, un número aquí, un número acá y un número ahí. Entonces vamos poniendo las combinaciones para que se abra el candado. Entonces, supongamos que yo quiero saber cuántas combinaciones diferentes puedo hacer con este candado, si tiene 3 dígitos, ¿cierto? 3 números. Lo primero que me tengo que preguntar, ¿ocupo todos los elementos o no? ¿Sí o no? Primero, no, perfecto, no ocupo todos los elementos, pero ¿por qué no ocupo todos los elementos? Porque ahí dentro van dígitos, van números, y todos los dígitos posibles son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. No puedo poner ningún dígito diferente en alguna de esas casillas. Entonces, ¿cuántos dígitos diferentes tengo? Tengo 10 dígitos, ¿cierto? Dígitos. De esos 10, ¿lo ocupo todo? Claro que no lo ocupo todo. ¿Cuánto ocupo? 3. Ocupo 3, perfecto. Entonces, ahora voy a analizarlo. Primero, no importa, o sea, no tomo todos los elementos, perfecto, ya respondimos a esa pregunta. Y aquí viene la pregunta importante. ¿Importa el orden? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Pero por qué sí? Porque cuando yo respondo esa pregunta, quiere decir, cuando importa, cuando yo doy vuelta a los elementos y genero una combinación diferente. Cuando no importa, es cuando yo muevo los elementos y no genero una combinación diferente. Entonces, en este caso, claramente el orden sí importa, porque, por ejemplo, yo podría tener una clave de este tipo, 521, 521, podría ser mi clave, ¿ya? Pero si esos elementos los ordeno de otra forma, por ejemplo, 251, sería otra clave diferente, no sería la misma clave. Por lo tanto, el orden sí importa, ¿ya? Y cuando el orden importa, yo sé que al tiro es variación. Pueden ser de dos formas, con repetición o sin repetición. En este caso, ¿puedo repetir los elementos o no?
Yo creo que sí se puede, profe, Sí, porque sí se no puede. enuncia que no se puede. Ya, perfecto, sería una buena decisión porque no dicen, o sea, no, en este caso no hay ningún problema, porque se lo estoy diciendo hablado. Pero si yo pienso y no me dicen nada, una posible clave, y lo voy a poner ahí, una posible clave, repitiendo los elementos sería 555. Y eso es una clave posible, ¿o no? ¿Cierto? El 555 es una clave posible. Puede ser una clave perfecta para ese candado. ¿Cierto? También podría poner qué sé yo, 233, y ahí se repiten dos tres. ¿Sí? Podría poner, qué sé yo, el 686 y ahí se repiten dos seis. Entonces, acá la repetición sí es válida. Sí me generan claves diferentes. ¿Se entiende, cierto? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí. Chiquillos. Sí. Sí, profe. Ya. Perfecto. Entonces, ocupo la fórmula de variación con repetición. Mi n, ¿cuál sería? Los 10 dígitos. 10, perfecto. ¿Y el k, cuál sería? 3. 3. Entonces, siguiendo la fórmula, me quedaría la variación con repetición de 10 sobre 3. Sigo la fórmula y el n, que en este caso es 10, lo elevo al k, que en este caso es 3. ¿Cuántas combinaciones diferentes tengo? Tengo exactamente 1000 combinaciones diferentes. Ahora, hay una forma mucho más intuitiva de hacerlo, tal como lo hicimos en la permutación, con las cajitas. Yo tengo que llenar esas tres casillas con obviamente la combinación que estime ahí, ¿cierto? Pero como yo tengo 10 elementos distintos, ¿cuántos elementos distintos pueden ir acá, en la primera casilla? 10. 10, ¿cierto? Porque tengo 10 números diferentes. Ahora, como se permite la repetición, ¿cuántos pueden ir en la segunda casillero? 10. 10 también, porque se permite la repetición, y eso es súper importante. Finalmente, de la misma manera, en el tercer casillero también puedo poner 10 dígitos diferentes. Entonces, por principio multiplicativo, yo tendría que multiplicar todas mis opciones, 10 por 10 por 10, 1000. Y llego exactamente al mismo 1000 que llegué acá arriba, con o sin fórmula. Entonces, sobre todo las variaciones, eh, sirve mucho trabajarlo así, o sea, con estos casilleros. Siempre tal vez salga incluso mucho más fácil que ocupar la fórmula, trabajarlo con los casilleros. Y siempre en una variación se puede trabajar así. Nos queda finalmente ver qué es una variación sin repetición. Para que sea una variación sin repetición, ¿qué tiene que pasar? Primero, no tengo que tomar todos los elementos y además el orden tiene que importar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo les pongo esta situación, tal como les dije eso que yo tenía que elegir a tres personas para que iban a una convención matemática, en este caso, de las mismas 10 personas, yo tengo que elegir a tres para que sea el presidente, tesorero y secretario del curso. También típico problema de PSU. ¿De cuántas formas puedo elegir a esas tres personas? Entonces, ¿tomo todos los elementos o no? No. No, No. porque tomo 3 de 10, ¿cierto? Perfecto, estoy acá. ¿El orden importa? ¿Sí o no? Y aquí es también donde tienen un poco de problema. Importa el orden, y de hecho les voy a poner el siguiente ejemplo, tal como lo hicimos acá. Supongamos que entre estas tres mismas personas yo elijo, y ya no va a ser uno, 2 y 3, sino que va a ser la primera persona va a ser presidente, la segunda persona va a ser secretario y la tercera persona va a ser tesorero, ¿cierto? Si yo la elijo en ese orden, o sea, Constanza va a ser presidente, Daniel secretario y Dafne tesorero. Ahora, si yo lo eligiera en el segundo orden que me aparece acá, Daniel sería presidente, Connie sería secretario y Dafne sería tesorera. Ahí, ¿el orden importa o no? Sí. Sí importa porque si yo lo elijo en ese orden y después hago otra combinación, quiere decir que tengo diferentes presidentes, diferentes secretarios y diferentes tesoreros. Entonces el orden ahí me genera diferentes combinaciones. Por lo tanto acá el orden
sí importa. Entonces estoy en esta situación, el orden sí importa. Ahora, lo único que tengo que preguntarme si es posible repetir elementos o no es posible repetir elementos. Obviamente, como ya estamos viendo ejemplos de uno por uno, ya sé que es variación sin repetición, pero si fuera un ejercicio aislado, ¿cómo me podría dar cuenta que es sin repetición? En este caso, claramente aquí me doy cuenta que es sin repetición porque obviamente la Constanza, por ejemplo, no puede ser presidenta y secretaria a la vez, ¿cierto? Tendría que dividirse en dos, ¿sí? Entonces, qué sé yo, la tesorera puede seguir siendo Dafne. Entonces ahí claramente la repetición no es posible. ¿Se entiende la diferencia, cierto? Chiquillos. Sí, profe. Sí, Ya, profe. perfecto. Entonces, la repetición ahí importa. Por lo tanto, si yo quisiera hacerlo ahora, siguiendo la fórmula que tengo ahí, que es variación sin repetición, tengo mi n sería 10, porque tengo 10 personas, y mi k sería 3. Entonces, siguiendo la fórmula, tengo acá 10 factorial dividido en 10 menos 3 factorial. ¿Sí? Esto lo vamos a hacer más abajo. 10 factorial es 10 por 9 por 8 por 7 factorial. ¿Por qué puse el 7 factorial? Porque abajo me queda 10 menos 3 factorial, que es 7 factorial. Entonces hago eso para simplificarlo. Ahí. Lo simplifiqué. Entonces finalmente me queda una multiplicación que es mucho más fácil de realizar, que es esta de acá. Entonces me queda 9 por 8 son 72 y por 10, 720. Listo. Entonces, ¿de cuántas maneras diferentes puedo elegir presidente, secretario y tesorero en un grupo de 10? De 720 formas diferentes. Pero lo bueno de la variación, al igual que la permutación, siempre se puede hacer con las casillas. Y con estas casillas, de hecho, salvan mucho. Entonces, tengo que elegir a 3 personas para presidente, secretario y tesorero, ¿cierto? Entonces, de esas 10 personas, ¿cuántas podría elegir ahí para presidente? 10. 10 diferentes, ¿cierto? De las 10 personas que tengo disponibles en el curso. Ahora, como la persona que elegí ya salió presidente, ¿cuántas me quedan para poner ahora acá como secretaria? ¿Cuántas disponibles? 9. 9, perfecto. ¿Y cuántas disponibles me quedan para elegir un tesorero o tesorera? Si ya elegí 8. presidente y secretario. 8, ¿cierto? Por principio multiplicativo, multiplico todas mis posibilidades. O sea, 10 por 9 por 8, que ya sé que es 720. Exactamente el mismo 720 que llegué con la fórmula. Entonces, cada vez que sea variación o permutación, siempre puedo usar las casillas, ¿ya? Y por lo general es mucho más intuitivo y se entiende más el problema así con las casillas. Ahí está resumido, muy resumido de hecho, porque esto se pasa en varias clases, ¿ya? Está resumido todas las fórmulas que deberían saber de combinatoria o de técnicas de conteo, que es lo mismo. Está ahí, ¿ya? Eso se lo voy a mandar después, ese mapa conceptual. Me quedo un poquito desordenado donde estamos demostrando cada cosa o viendo de dónde venía la fórmula y cómo ocuparla, pero lo que voy con esto es que por lo general ustedes se aprenden las fórmulas, pero no saben cuándo usarlas. Entonces esta es una buena manera de aprender qué fórmula tengo que utilizar en qué momento. Profe, ¿Alguna duda al respecto? Dígame, dígame. ¿puedo aceptar a la Connie por fin? A la Connie. Sí, Ya, la gracias. acepté, gracias. Gracias. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta, cualquier cosa que quieran decir al respecto? No, profe. No, nadie, ya, perfecto. Entonces, quedándonos claro eso, nos vamos a pasar ejercicio. Y por hoy día vamos a hacer un ejercicio de cada uno y quizá después uno o dos que tengo que saber de qué. Pero en este caso vamos a ir en orden, así que pueden saber al tiro de qué se trata. Vamos a empezar súper facilitos. La primera dice: ¿de cuántas maneras se pueden ubicar 5 autos en una fila en un estacionamiento? ¿Cuántos?
y aquí lo escucho a cualquier persona que quiera participar. ¿Cinco? ¿Cinco qué? ¿Cinco solo? 5 filas de, o sea, 5 estacionamientos. Si hay 5 autos, va a haber 6. ¡Ah! Me confundí, ya olvídalo, profe. 5 Por factorial. eso esto 5 factorial, profe. 5 factorial, sí, 5 factorial. Pero por lo mismo, esta es una materia que tiende a confundirlo, porque hay muchas fórmulas que se tienen que aprender. Pero finalmente, como lo expliqué recién, usted tiene que saber cuándo aplicar qué fórmula. En este caso, ¿cómo sé que es 5 factorial? O sea, que es una permutación lineal. ¿Ya? Le voy a poner acá, permutación lineal. Lineal. Ahí se entiende que dice lineal, no me quedó muy bonito, pero no importa. 5 factorial. ¿Por qué una permutación lineal? Porque yo hago una fila, acá me dice que hago una fila. Entonces, primero, ¿ocupo todos los elementos o no? Tengo 5 autos, ¿los ocupo todos? Sí. Sí, lo ocupo todos, ¿cierto? Entonces, al tiro sé que es permutación. ¿Cómo sé que es lineal? Porque están en una fila, o sea que va a estar un auto que está al principio y un auto que está al final, ¿ya? Entonces no puedo distinguir el principio y el final, entonces el tiro es una permutación lineal. Se repiten, no me dice nada el problema si se repiten auto o no, y difícilmente se pueden repetir, ya, a no ser, qué sé yo, que sea el mismo modelo de auto, el mismo color y todo. Difícilmente va a ser así. Entonces, si no se repiten nada, y además puedo identificar el principio y el final de la fila, entonces es una permutación lineal. Por lo tanto, es la cantidad de elementos factorial. En este caso es 5 factorial. Y 5 factorial sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1. El 1 lo puedo poner o no, da lo mismo, ¿cierto? 5 por 4, 20. 20 por 3, 60. Y 60 por 2, 120. Por 1 sigue siendo 120. Entonces, mi alternativa correcta es la alternativa D. Ahí está. ¿Por qué? Porque es una permutación lineal de 5 elementos. Listo. ¿Alguna duda con ese? No. La 2. ¿Cuántas parejas de esposos se sientan? A ver, está medio rara esta, ¿no? ¿Cuántas parejas de esposos se sientan en torno a... Debe ser 4. 4, sí, disculpe, sí. Gracias ahí, Berito. De hecho, lo vamos a cambiar al tiro, para que después tengan esto bien. 4, ahí sí. Ahí. Ya. Entonces, 4 parejas de esposos se sientan en torno a una mesa para jugar a las cartas. ¿Sí? Si las parejas deben quedar juntas, sí o sí deben quedar juntas, entonces, ¿de cuántas maneras se pueden ubicar? Y aquí, para estos tipos de problemas, siempre es bueno hacerse un diagrama. Siempre es bueno hacerse un diagrama para ver más o menos de qué se trata y cómo puedo ir avanzando. Entonces, si tengo una mesa, acá, no, ahí sí, una mesa, ¿sí? Circular o no circular en este caso da lo mismo. Siempre se pone el ejemplo de la mesa circular, pero para este tipo de permutación circular que se llama, da lo mismo que la mesa sea redonda o que la mesa sea cuadrada o rectangular. Exactamente lo mismo porque finalmente no voy a tener ni un principio ni un final y voy a generar las diferentes combinaciones tomando como referencia a las personas que tengo al lado. Entonces, si es mesa circular, cuadrada, rectangular, triangular, da lo mismo, se ocupa permutación circular. ¿Ya? Entonces, si tengo parejas, y los voy a poner juntas, ¿ya? Supongamos que sea una pareja, esta otra pareja, esa es otra pareja, y esa es otra pareja. ¿Qué voy a hacer acá? Fíjense, cada pareja yo lo voy a tomar como un solo elemento, ¿sí? Como un solo elemento. Y de hecho, para que nos quede más claro, voy a no ponerlos como círculos, sino que ponerlos como una letra o un número. Tengo la primera pareja que le voy a poner AB. La segunda pareja le voy a poner CD. La tercera pareja le voy a poner EF y la cuarta pareja le voy a poner FGH. ¿Sí? Esas son mis 4 parejas y las puse ordenadas. ¿Para qué? Para considerar cada pareja como un elemento único, como un elemento. Entonces, si sé de cuántas, si fuera un elemento eso, ¿de cuántas formas puedo ordenar en una mesa esos 4 elementos?
¿De cuántas formas? Pregunta al curso completo. ¿De 4? ¿Cuatro qué? Es permutación circular porque están en una mesa, ¿cierto? Entonces, ¿de cuántas formas puedo ordenar esos cuatro elementos en una mesa? O sea, Vamos para sería el 4 ejemplo. factorial. No, Sería una mentira. permutación, ¿cierto? ¿De qué? Permutación circular. Ya, entonces, ¿qué sería? Si tengo cuatro elementos. 3 factorial. Perfecto, 3 factorial. Entonces, si yo considero cada pareja como un elemento, sería 3 factorial. Pero, ¿qué pasa acá? Hay más combinaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta pareja que está acá puede estar sentada así o puede estar sentada BA y sería otra combinación. ¿Se dan cuenta o no? Y siguen estando juntas, sentadas, ¿cierto? ¿Sí o no? No, profe, no entendí. Ya, no importa, se lo explico de nuevo. Si esa pareja, la persona A con la persona B son pareja y están sentadas de esa forma, perfecto, me cumple que están sentadas juntas, pero también pueden ir sentadas en vez de la primera, la mujer primero y el hombre después, puede ir sentado el hombre primero y la mujer después, por decir, por dar un ejemplo, ¿sí? Entonces, por cada uno de estos elementos tengo dos combinaciones distintas y siguen estando sentados juntos. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Entonces, por cada una de ellas, por esta de acá, tengo 2 factorial, o 2 nomás, porque 2 factorial es 2 por 1, que es 2 nomás. Esta también la puedo sentar de dos maneras diferentes, CD o DC, 2 factorial. Esta de acá también, 2 factorial, y esta también de acá, 2 factorial. Entonces multiplico por principio multiplicativo todas mis posibles opciones. Primero, de sentar a esas 4 parejas en una mesa, 3 factorial. Por cada una de las combinaciones de cada una de las parejas. O sea, por 2 factorial, por 2 factorial, por 2 factorial. Y ahora calculo, ¿cierto? Para que nos dé la alternativa correcta. 3 factorial es 3 por 2 por 1. Por 2 factorial, que es 2 por 1. En este caso le voy a poner 2 nomás. Ya el 1 solo podría poner o no. 2 factorial de nuevo por 2 y 2 factorial de nuevo por 2. Este 1, la multiplicación no sirve de nada, no vale. ¿Cierto? Entonces tengo 3 por 2, 6, ¿cierto? 2 por 2 por 2 es 8. 6 por 8, 48. Y creo que puse mal la alternativa ahí. Te faltó un 2 factorial. Me faltó un 2 Son factorial. 4 parejas. Ah, verdad, verdad. Gracias, Vero. Obviamente son 4 parejas, las puse acá, pero después no las puse en el cálculo final, ¿cierto? Ahí está. 4 parejas y por cada una de las parejas tengo 2 combinaciones distintas. Gracias, Vero. Entonces, finalmente, esto lo multiplico, me faltó un 2 factorial acá. Entonces, ese resultado, de hecho, lo voy a borrar, pero es por 2 nuevamente. Entonces era 48 por 2, 96. Entonces, la alternativa correcta, ahora sí, la marco, es la E. ¿Se entendió? Ahí, disculpen el error, fue de omisión. No consideré todo lo que había marcado nomás. Profe, no entendí de dónde sacó los 2 factorial. Sí, Ya. profe, eso mismo le iba a preguntar yo porque la fórmula dice la n menos k y a eso factorial, pero los dos como que me hicieron perderme. Ese de acá, ya, perfecto, vamos a ir por parte. Ese 3 factorial es de la permutación circular, ¿cierto? ¿Sí? Porque Sí, tengo 4 elementos, y ojo, que tengo 8 personas, pero como deben ir las parejas sentadas juntas, yo las puedo agrupar para que sí o sí vayan sentadas juntas. Por eso lo puse junto, eso junto, el CD junto, el F junto y el GH junto. ¿Ya? Yo los puedo agrupar, ¿para qué? Para que cada una de las parejas la considere como un solo elemento. Entonces, por eso es el 3 factorial, que la mayoría lo entendió. ¿De cuántas formas puedo ordenar esos 4 elementos sentados en una mesa? De 4 menos 1 factorial, o sea, 3 factorial. De ahí ese 3 factorial. Pero ahora, y de hecho se los voy a poner con nombre, para que nos quede totalmente claro. Supongamos que acá, José
va acá, y al lado tiene su pareja, que sería, qué sé yo, Fernanda. ¿Sí? José y Fernanda. Pero de esa forma están sentados juntos. Perfecto. Pero también puede ir sentada Fernanda al principio, así, y después José. Entonces, por cada una de las parejas tengo dos combinaciones distintas. ¿Se entiende? Y aún así siguen estando sentados juntos. José con tilde, José. ¿Sí? ¿No? ¿Se entendió? ¿No? Profe, Dígame. yo no entiendo dónde sale 3 por 2 y por uno, no sé, dónde sacó el 2 y el uno. Este 2 y este uno de acá, Sí, ya. Pero hasta ahí lo entendieron, ¿cierto? Porque se generan dos combinaciones diferentes, ¿cierto? sí. Sí, profe. Profe. Ya. Entonces esto, chao, lo borramos. Borrémoslo, no, no importa. 3 factorial, eso de ahí, es igual a ¿qué? A 3 por 2 por uno, ¿cierto? Pero, profe, ¿de dónde sale Ah, esto? ya. No cacho de dónde sale esto todavía. Por ese 2 factorial es 2 por uno. Por ese 2 factorial que es 2 por uno. Por ese 2 factorial que es 2 por uno. Por ese 2 factorial que es 2 por uno. El uno en la multiplicación, usted sabe que no le hace nada a la multiplicación, lo deja igual. Por lo mismo, yo antes no lo anoté, quizás fue un error mío de omitir eso al tiro, ¿ya? Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Fue escribir esta multiplicación de nuevo. 3 por 2, ese 3 de ahí, ese 2 de ahí, ese 2 de ahí, por ese 2 de ahí, por ese 2 de ahí, por ese 2 de ahí, ¿ya? ¿Por qué? Porque finalmente los unos en la multiplicación no le hace nada. 3 por 2 por 1 es lo mismo que 3 por 2 nomás, ¿ya? Y de ahí salen todos los números que ocupé para calcular finalmente todas las combinaciones diferentes. Entonces, si quieren, puedo ir multiplicando al tiro para el lado, pero por lo general yo lo hago así, lo hago por grupo y después multiplico finalmente todos los números que me queden. Estoy aceptando ahí. Entonces, 3 por 2, 3 por 2, 6, por 2, 12, ¿cierto? Por 2 por 2, 4, por 2, 8. 8 por 12, 96. Ahí obviamente usted, si no le sale directamente el cálculo, puede calcularlo manualmente nomás y no hay problema. Entonces, por lo mismo, tengo 96 combinaciones diferentes de sentar a estas personas para que sí o sí queden las parejas de esposos juntos. ¿Ya? Yo sé que este ejercicio en particular lo saqué de Puntaje Nacional. Ya es una página donde se pueden meter y pueden hacer ensayos de todo tipo. Pero en este caso particular, y cuando uno ve la pregunta, abajo sale como el nivel de dificultad. Y el nivel de dificultad no vista desde el punto de vista de los profesores, sino que de los alumnos que respondieron eso. Entonces uno cuando responde esas preguntas puede poner si la consideró fácil, difícil o media. Esta pregunta estaba considerada difícil. ¿Por qué? Porque mezclaba varias cosas, no era una fórmula directa. Y no siempre van a ser fórmulas directas como cualquiera de esas que tengo arriba, ¿ya? En algunas situaciones voy a tener que hacer diferentes combinaciones de esas fórmulas, como en este caso, ¿ya? Entonces esa es una forma de abordar este problema. ¿Alguna duda al respecto con el Profe, yo. ejercicio número 2? Dígame. Lo que pasa es que yo entiendo que el 3 factorial le salió de la fórmula de permutación circular, pero no ¿Sí? entiendo por qué lo multiplicó por... O sea, yo entiendo de dónde viene el 2 factorial también, pero no entiendo por qué lo multiplicó por eso. Ah, ¿por qué? Porque finalmente yo uso el principio multiplicativo. Entonces, primero, tengo varios eventos y yo lo podría definir así. ¿Se acuerdan cuando definimos acá arriba? Principio multiplicativo y lo hicimos con sucesos. Puede ser eventos, decisiones, lo que sea. Entonces voy a definir todos mis sucesos para después multiplicarlos si quieres. ¿Ya? Entonces, suceso 1. ¿Cuál es el suceso 1? Yo lo voy a definir como de cuántas formas se pueden sentar cuatro personas, ¿cierto? O cuatro elementos. Eh, ¿Cuántas formas se pueden, se pueden sentar cuatro
persona o elemento, en este caso lo voy a poner, ¿ya? Eso sé que el tiro es 3 factorial, ¿cierto? Porque es 4 menos 1 factorial. Eso se entiende, ¿cierto? Sí, Suceso 2, si quieren, suceso 2 es para la pareja o para la pareja de esposos 1. ¿Cuántas formas diferentes se pueden sentar? Las dos, obviamente tengo dos elementos. ¿De cuántas formas se pueden sentar para que queden juntos y siguen estando juntos? Si tengo dos elementos, 2 factorial, que es lo mismo que 2. Suceso 3, pareja 2. ¿De cuántas formas se pueden sentar esa segunda pareja? También como son dos personas, dos elementos, se pueden sentar de 2 factorial. Formas diferentes. Suceso 4, lo mismo con la pareja 3, se puede sentar de 2 factorial formas diferentes. Y finalmente lo voy a poner por acá, suceso 5 es lo mismo. ¿De cuántas formas diferentes se puede sentar la pareja 4? Pareja 4, ¿cierto? También de 2 factorial. Entonces, como definí mi suceso, suceso 1, 2, 3, 4 y 5, lo único que me queda hacer por principio multiplicativo es multiplicar todas mis posibles combinaciones. O sea, 3 factorial por 2 factorial por 2 factorial por 2 factorial por 2 factorial. Exactamente lo que tengo ahí. ¿Quedó un poquito más claro? gracias, profe. Ya, qué bueno. Entonces nos pasamos al 4. ¿Qué me dice el 4? ¿De cuántas palabras con o sin sentido se pueden formar con la palabra Australia? Típica pregunta de PSU. También como lo vimos con la palabra matemática. ¿Qué sería? Primero, ¿elijo todos los elementos o no? ¿Ocupo todos los elementos o no? Sí, Sí, porque no me dice ninguna restricción que solo debo ocupar las A o solo debo ocupar las T, qué sé yo. Puedo ocuparlas todas. De hecho, vamos a contar al tiro cuántos elementos o cuántas letras tengo acá. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exactamente 10 letras. ¿Sí? Entonces tengo 10 letras en la palabra Australia. ¿Sí? Pero obviamente tengo repeticiones. ¿Sí? Tengo letras repetidas. Entonces, ¿qué letras repetidas tengo? Díganme ustedes. La La A. ¿Cuántas A tengo? Tengo 3 A, ¿cierto? ¿Tengo alguna otra letra repetida? No. ¿No? no, No, no tengo ninguna otra letra repetida. Entonces al tiro, como sé que es permutación con repetición porque hay elementos que se repiten. Al tiro puedo ocupar la fórmula. ¿Qué me dice la fórmula? Que es n factorial dividido en k1 factorial, o sea, todos los elementos que se repiten de un solo elemento por todos los elementos que se repiten de otro, así hasta todos los elementos que se repitan, diferentes. En este caso, el n es 10 porque tengo 10 letras distintas, 10 letras. Algunas se repiten, otras no. De esas 10 letras solamente tengo una que se repite, que es el la. ¿Cuántas veces se repite? 3 veces. Entonces se divide por 3 factorial. Fíjense que en las alternativas me sale así, y muchas veces también en PSU, en prueba de transición en este caso, la alternativa nos sale como el número entero, por decirlo de alguna manera, nos sale la equivalencia, ¿ya? Sale directamente con factorial la respuesta. Entonces, ahí mucho mejor, ni siquiera tiene que calcular nada, tiene que aplicar fórmula y tiene que analizar el problema nomás. En este caso sería la alternativa D. ¿Se entiende? sí, profe. sí, profe. Ya. Esa estaba mucho más fácil que la otra. La 5, y nos quedan poquititas, 8, y con la 8 terminamos. ¿Ya? La 5. Si Karina tiene 8 amigos, pero quiere invitar solo a 5 de ellos, ¿de cuántas maneras lo puede hacer? Primera pregunta, antes de saber cualquier cosa. ¿Ocupo todos los elementos o no? No. No, profe. No ocupo, ¿cierto? Entonces,
identifico primero mis letras. Mi N es 8 y mi K, mi grupo más chiquitito, es 5. Entonces, si no ocupo todos los elementos, nos vamos acá, fíjense, estoy ahí. No ocupo todos los elementos. El orden en que lo elija hasta 5 personas a comer, a cenar, ¿importa o no? ¿No importa o sí importa? No. No importa porque los voy a invitar a comer finalmente. Entonces, si elijo en un orden determinado o elijo en otro, finalmente estoy eligiendo a las mismas 5 personas para comer. Vamos a comer toda la misma comida, así que no interesa el orden, ¿cierto? Como no importa el orden, al tiro es combinatoria. Yo ocupo esta formulita que está acá. Entonces nos vamos acá. Voy a poner de nuevo la fórmula solamente para que nos recordemos nomás. La combinatoria de n sobre k es n factorial dividido en n menos k factorial por k factorial. Entonces, si mi n es 8 y mi k es 5, me quedaría la combinatoria de 8 sobre 5. ¿Cuánto es eso? 8 factorial dividido en 8 menos 5 factorial por 5 factorial. Lo voy a volver a escribir porque aquí puedo hacer varias cosas. 8 menos 5 es 3, así que es 3 factorial por 5 factorial. Ojo, no me pongo a desarrollar el tiro a lo loco. ¿Por qué? Porque tengo que ver siempre la alternativa. Y la alternativa ya puede salir como lo tengo acá. Incluso podría salir así, ¿ya? Entonces veo que sale la alternativa para ver si sigo desarrollando o no. En este caso obviamente no sale nada de lo que tengo hasta el momento, entonces sigo desarrollando. 8 factorial. 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Pero el 5 por 4 por 3 por 2 por 1 es 5 factorial. Entonces abajo me queda 3 factorial por 5 factorial. ¿Por qué arriba llegué hasta el 5 factorial? Porque abajo tengo un 5 factorial y lo puedo simplificar. ¿Sí? Entonces sigo mi cálculo. Me queda 8 por 7 por 6 arriba. Y abajo me queda 3 factorial, que es 3 por 2 por 1. El 1, si quiero lo pongo, si quiero no. No afecta en nada. No lo voy a poner en este caso. Entonces, simplifico. 3 por 2 es 6, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Me siguen o no me siguen? Sí, profe. Entonces 3 por 2 es 6. Ese 6 lo simplifico con el de arriba. Entonces solamente me quedó 8 por 7. 8 por 7, la típica tabla que a todos les cuesta. 8 por 7, 56. Entonces mi respuesta correcta es la alternativa C. ¿Se entendió esa? Sí, profe. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Obvio, dígame. Es que parece que no había pregunta 3 o sí. Ah, tiene No, toda la parece que razón. no. Sí, tiene toda la razón, pero es un error de tipeo nomás, no. Ah, pensé No, que nada la habían importante. hecho. Me pasé. No. Gracias. No se preocupe. Profe, Gracias una a usted por pregunta. decirme. Dígame. Ahí donde, en la última parte, donde multiplicó 3 por 2 y después Simplifique. tachó, sí, se pudo haber simplificado el 3 con el 6 y el 8 con el 2. O sea, da lo mismo, pero es correcto, ¿cierto? Sí, pues totalmente. De hecho, Ah, ya. hagámoslo. Hagámoslo. Y abajo era 3 por 2. El 3 lo simplifico con el 6. Me cae 2 veces. El 3 en el 3 una vez. El 2 con el 8 me cae 4 veces. Y acá el 2 en el 2 una vez. Entonces abajo me queda un puro 1 y arriba me quedó 4 por 2, que es 8, y el 7 aparte. Finalmente 8 por 7 igual 56. ¿Sí? Gracias, profe. Cuando usted tiene puras multiplicaciones arriba y abajo en una fracción, puede simplificar como quiera, tomando cualquier valor de arriba y cualquier valor de abajo, siempre y cuando obviamente tome un valor del numerador y un valor del denominador. Pero puede hacer la combinación que quiera, obviamente va a llegar al mismo resultado. Seguimos entonces con la número 6. En un campamento de tenis donde participan 8 equipos, ¿de cuántas formas distintas se pueden elegir a los 3 primeros lugares? Entonces, de nuevo la misma pregunta. ¿Tomo todos los elementos? ¿Sí o no? No. No, ¿cierto? Porque tomo 3 de 8 disponibles. Ahora, ¿el orden importa o no importa?
Sí, 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 ¿Está cierto? Porque claramente salir primero no es lo mismo que salir segundo ni que salir tercero, ¿ya? Ahí el orden claramente importa y quiero que hagan esa diferencia. Entonces, como el orden importa, es, ¿qué es? Díganme ustedes, ¿combinatoria o variación? variación. Variación, perfecto. Es variación, porque el orden importa. Entonces ahora lo único que me queda por preguntarme es que si puedo repetir los elementos. En este caso, ¿puede una persona sacar el primero y el segundo lugar? No, es sin no, repetición. No, repetición. el tiro es sin repetición, ¿cierto? Entonces una variación donde el n es 8 y donde el k es 3. Lo vamos a hacer con la fórmula, pero después también vamos a usar las cajitas. Variación de 8 sobre 3, ¿cierto? Esa con la fórmula es, y se lo voy a poner más bajito para que recuerden la fórmula, la variación de n sobre k es n factorial dividido en n menos k factorial. Solamente eso. Entonces, como el n es 8, me queda 8 factorial dividido en 8 menos 3 factorial. Eso es 8 factorial dividido en 8 menos 3, que es 5 factorial. Y miro la alternativa y no me sale eso. Entonces tengo que seguir desarrollando nomás. 8 factorial es 8 por 7 por 6 por 5 factorial. Llego hasta el 5 nomás y no más allá porque abajo tengo un 5 factorial y puedo simplificar. Ojo que ustedes si tuvieran calculadora científica, hay funciones en la calculadora científica que yo puedo calcular directamente esto. Le pongo variación de 8 sobre 3 y me tira el resultado al tiro. Pero como ustedes van a dar la prueba de transición, ahí no dejan ocupar calculadora, así que estos métodos de ir simplificando me sirven mucho. Entonces finalmente me queda 8 por 7 por 6. 8 por 7 es 56 y por 6. ¿Cuánto es eso? 6 por 5 es 30, o sea, 300, y 6 por 6, 36, o sea, 336. ¿Sí? Obviamente pueden hacer la multiplicación así. 6 por 6, 36, me reservo 3. 6 por 5, 30, más 3, 33. Llego exactamente al mismo 336 que llegué acá. Entonces, la alternativa correcta en este caso sería la D. Pero como es variación, incluso podrían hasta no saberse la fórmula. ¿Por qué? Porque yo hago el siguiente diagrama. Tengo que elegir 3 puestos, los primeros 3 lugares. De 8 disponibles, tengo 8. Entonces, ¿cuántas personas podrían obtener el primer lugar? Podrían ser 8 personas distintas que pueden obtener el primer lugar. Como una persona ya obtuvo el primer lugar, para el segundo lugar me quedan 7 personas disponibles. De la misma manera, para el tercer lugar me quedan 6 personas disponibles porque ya una persona obtuvo el primer lugar y otra persona obtuvo el segundo. Por principio multiplicativo, multiplico 8 por 7 por 6, y como ya lo calculé arriba, no es necesario calcularlo de nuevo, es 336. Y ahí se ahorran de aprenderse esa fórmula. Por lo mismo, esto es súper intuitivo. Finalmente, las fórmulas que usted se debe aprender si hace esto con cajita es la de combinatoria sí o sí, combinatoria ahí esa sí o sí, pero la de variación siempre la puedo hacer con caja, así que se la aprenda o no, la puede hacer con la cajita. De la misma manera, las permutaciones también las puedo hacer con la caja, ¿ya? Permutación circular no, y con elemento repetido tampoco, pero la lineal sí. Entonces, finalmente, si usted quisiera aprenderse algo de memoria, que yo no recomiendo, finalmente usted haciendo hartos ejercicios de esto, se va a aprender las fórmulas por tanto repetir los ejercicios nomás. Tiene que aprender esa y esa. La otra, con la cajita, sale siempre. Entonces seguimos ya casi terminando. La A7. ¿Cuántos números distintos de 3 cifras se pueden formar de manera que todas ellas sean impares? Lo mismo. Primero tengo que saber, y vamos a ocupar acá otro método. Vamos a empezar con la cajita, ¿cierto? Tengo que formar números distintos de 3 cifras, o sea, una cifra ahí, otra cifra ahí y otra cifra ahí. Pero esas 3 cifras tienen que ser sí o sí impares, ¿ya? Tienen que ser impares. Entonces, ¿cuántos impares disponibles tengo? Díganme los impares de memoria. 1, 3, 5.
7 y 9, ¿cierto? Esos son los únicos dígitos pares que hay. Entonces, ¿cuántos dígitos impares tengo en total? Tengo 5 impares. Entonces, haciéndolo con la cajita, ¿cuántos dígitos impares distintos pueden ir ahí en el primer casillero? 5. 5, porque tengo 5 dígitos impares distintos. Ahora, ¿cuántos dígitos pueden ir acá? Y ojo, y aquí me tengo que preguntar si se acepta la repetición o no. ¿Se acepta la repetición o no? Con lo que me dicen No. en el enunciado. ¿Sí o no? No. No, profe. No. Sí se acepta. Sí se acepta, ¿por qué? Porque un dígito, o sea, un número, podría ser eso, ¿no? Sí, 555. Y es un dígito de 3 cifras, o sea, un número de 3 dígitos donde todos esos dígitos son impares. También podría tener el 777. Y perfecto, me cumple, que es un número de 3 cifras. ¿Sí? Porque no me están diciendo que tienen que ser cifras distintas, me están diciendo que tienen que ser números distintos, ¿ya? Y el 555 sí es distinto al 777, o por ejemplo al 111. Todos se pueden, cumple con lo que me dice arriba. El 999, todos esos sí son posibles combinaciones. Entonces, sabiendo eso, en el primer casillero ya me respondieron que pueden ir 5 elementos distintos, cualquiera de los 5 números impares que tengo. En el segundo casillero, ¿cuántos elementos pueden ir? Si es que los puedo repetir, ya sé que los puedo repetir. ¿Cuántos pueden ir? 5. 5. De la misma forma en el tercero también 5, ¿ya? Porque los puedo repetir. No, ojo, y aquí hagan la distinción, no es que el número es 555, sino que tengo 5 opciones en el primer casillero, 5 opciones en el segundo y 5 opciones en el tercero. Entonces, aplicando principio multiplicativo es 5 por 5 por 5, que es 125. Listo, llegué a mi alternativa sin saberme fórmula alguna. Ahí está. Ahora, si quisieran hacer la fórmula, como ya sé que no ocupo todos los elementos, ocupo 3, mi K sería 3, de mi N, de mi total de elementos que serían 5. En este caso, sé que el orden importa, por lo tanto es variación. Y sé que también se pueden repetir, así que es variación con repetición. En este caso de 5 sobre 3. Siguiendo la fórmula, es 5, el N elevado a la K, N elevado a 3. Entonces 5 por 5 por 5, que es 125. De cualquiera de las dos maneras se puede hacer, sin ningún problema. Y lleva a la misma alternativa, que es 125. Si alcanzamos de más. La 8. Alrededor de una mesa circular se sientan 6 amigos, entre los cuales hay 2 hermanos. Y de hecho, yo lo encontré súper interesante, así que se los vamos a dejar. Lo vamos a dejar ahí de tarea. Se los voy a mandar y para que ustedes trabajen. Además, después de esta clase también les voy a mandar una guía de ejercicio para que también lo ejercite, y en la próxima clase también vamos a trabajar con esa guía. Entonces, como tarea ahí para que lo ejerciten, les dejo el 8. Que el 8 es un poquito más difícil, por eso se los dejé, ¿ya? Para que traten de hacerlo. Si no, obviamente cualquier duda que tengan al respecto me pueden preguntar, ¿ya? Profe, O como me preguntan en matemáticas. Dígame. ¿todos los martes van a hacer las clases? Todos los martes de matemáticas sí a las 6:30. Ya. ¿Ya? Entonces Gracias. el 8 se los dejó. Veamos el 9. Y el 9 quería llegar al 9 porque finalmente esta es una de las preguntas que les pusimos en la prueba en el ensayo que hicieron. ¿Ya? Fue una de las preguntas, y por lo mismo empezamos con esta materia, porque fue una de las preguntas donde más se equivocaron. Entonces por eso la quise poner. Y con esto ya terminamos. Se las leo. Dice: la clave de Jaime para ingresar a su computador está formada por una de las primeras 4 letras del abecedario. Vamos a ir subrayando. Una de las primeras 4 letras del abecedario. Seguida por 3 dígitos impares. La pregunta es: ¿cuántas son las claves disponibles? Y aquí podría hacerme las típicas preguntas para ver qué fórmula ocupo. Obviamente podría hacerlo. Pero también
como es variación, la podría hacer con la cajita. Y vamos a hacerlo primero con la cajita y después lo vamos también a explicar con la fórmula de variación. Entonces, la clave de Jaime para ingresar a su computadora está formada por una de las primeras 4 letras del abecedario. O sea que acá va a ir una letra. O sea que podría ir, de hecho se la voy a poner así. La A, la B, la C, la D. Cualquiera de esas. Ahí tengo las primeras 4 letras del abecedario. A, B, C, D. ¿Cierto? Cualquiera de esas puede ir ahí, en la primera casilla. ¿Cierto? Porque empieza la clave con una de las primeras 4 letras del abecedario, seguida por 3 dígitos impares. Los dígitos impares de nuevo, ¿cuáles son? Impares, el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. O sea que tengo 5 impares. Eso ya lo sabíamos de la anterior. Acá, la pregunta es, ¿puedo repetir los dígitos o no los puedo repetir? Y ojo que ya hicimos eso de la primera casilla, del primer casillero donde van las letras. Nos estamos fijando solamente en los 3 de acá, donde van dígitos impares. Como tengo 5 dígitos impares, vamos a pensarlo así primero. ¿Cuántos dígitos impares pueden ir en este casillero? ¿Cuántos dígitos impares distintos? 5. 5. Ahora viene la pregunta. ¿Puedo repetir los dígitos acá o no puedo repetir los dígitos? Yo creo que sí se puede. Sí se puede. Sí se puede, ¿por qué? Supongamos que solamente un ejemplo, ¿ya? Pero que la primera letra es A, podría ser con A111, podría ser una clave perfectamente, porque me cumple que la primera letra es una de las primeras, o sea, la primera, qué sé yo, la primera coordenada de mi clave es una de las primeras letras, 4 primeras letras del abecedario, y seguida de 3 dígitos impares. Me cumple, perfecto. Entonces, la repetición aquí sí se acepta. Por lo tanto, 5 números impares son los que puedo poner en el primer casillero. ¿Cuántos dígitos impares distintos puedo poner en el segundo casillero? 5. 5. ¿Y en el tercero? 5. 5. Principio multiplicativo, multiplico. Pero acá me falta el primer casillero. ¿Cuántas letras distintas puedo poner en el primer casillero? 4. 4, ¿cierto? La A, la B, la C o la D, cualquiera de ellas. Entonces, principio multiplicativo, multiplico toda esta cosa. 4 por 5 por 5 por 5. Puede multiplicar todo directamente o multiplicar por partes como lo hago yo. 4 por 5, 20. ¿Sí? 5 por 5, 25. 25 por 20, 25 por 10, lo pensaría así yo, por eso se lo estoy diciendo así. Ya usted puede multiplicar directamente, pero lo pensaría yo. 25 por 10 es 250, una multiplicación fácil. Como es el doble, es 20, 250 por 2, 500. Ojo que obviamente usted puede multiplicar como usted quiera. De hecho, multiplicar así 25 por 20 y hacer la multiplicación como se le enseñaban cuando recién le empezaron a enseñar a multiplicar por 2 dígitos. Pero finalmente es 500. Entonces la alternativa correcta es 500. Listo, ya llegué a la respuesta. Pero también la podría hacer con la fórmula. Por eso le puse una rayita ahí. De la misma manera. Primero, lo único que tengo que saber es que empieza con una de las primeras 4 letras disponibles. Entonces el tiro son 4 opciones. Y eso lo multiplico por todas mis opciones de dígitos impares. Al tiro. Y se parece mucho a la otra. Por eso quise saltarme también la 8. ¿Cuántos dígitos distintos con los números pares se pueden formar? De 3 dígitos. Al tiro lo hicimos con esa, ¿cierto? Variación con repetición. Y aquí es lo mismo, solamente le estoy sumando, la estoy multiplicando por las primeras 3 letras del abecedario. Entonces, ¿de cuántas maneras puedo combinar o puedo formar números de 3 dígitos impares? Es la variación con repetición de 5 sobre 3. Entonces me queda 4 por 5n elevado acá, que es 3. Entonces me queda 4 por 125. 4 por 125 es 500. Llegaba de la misma manera
a la alternativa correcta. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta que quieran hacer al respecto? Si se entendió o no se entendió, si quedó pegado en algún paso. Sí, profe, se entendió. Ya. Entonces, hasta acá, chiquillos, dejamos la primera clase del preo. Espero que les haya gustado porque finalmente esto lo estamos haciendo para que pueda subir su puntaje y pueda obtener el puntaje más alto que usted pueda lograr. ¿Ya? Así que eso, siga asistiendo a las clases. La próxima clase vamos ¿cómo se llama? A ejercitar esto. ¿Ya? Va a ser solamente de ejercitación. Entonces yo ahora o mañana le voy a mandar una guía donde podamos ejercitar esto y podamos también verlo en la próxima clase. ¿Ya? De la misma manera también recuerden que les quedó como tarea el ejercicio 8. Así que eso, chiquillos, gracias por participar y nos vemos ya en la siguiente clase. A los de cuarto nos vemos Chao, profe. el lunes. Chao, que estén bien, cuídense. Chao, profe, Cuídense, cuídese. que esté